Diga más. Amén, eso es un amén, estoy prestadito. Gloria al Señor. Le doy gracias, Señor, en esta noche, ¿verdad? Por la oportunidad y a los pastores, por esta oportunidad que nos conceden, ¿verdad? De poder exponer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y así, rapiditamente, gloria a Dios, buscamos en esta noche la palabra, pero antes de buscar la palabra, me llamó la atención algo. Mientras daban el devocional y Ramón hablaba del proceso, usted se va a sorprender cuando yo le dé el tema de la noche. Gloria a Dios. Dios conoce todas las cosas. Y cuando Él conoce todas las cosas, ¿verdad? Somos siervos inútiles. Y siempre yo recalco que la gloria siempre será de Él. Gloria a Dios. Por eso para mí es bien importante esta expresión, que la gloria siempre será para Él. Gloria a Dios. Y buscamos en esta noche en Jeremías 18, en el capítulo 18. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, y te glorificamos. Jeremías capítulo 18, del versículo 1 al versículo 6. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede, Dios amado, de exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la casa de una forma especial, Señor. Te pido, Dios amado, que tu palabra pueda ser expresada, Señor amado, pueda llenar nuestros corazones, Señor amado, y como siempre que es bendita, nos pueda bendecir en esta noche, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema que le he puesto en esta noche, ¿verdad? Título y tema, juntos. Dice, proceso de cambio, Ramón, Dios te va a sorprender. Y cuando él expresaba, ¿verdad?, sobre la experiencia de este personaje o de esta persona que hablaba sobre procesos, yo me reía ahí y quizás él me miraba y yo me estaba sonriendo porque es que yo ¿verdad?, me gozaba, gloria a Dios, porque Dios conoce todas las cosas y me confirmaba, ¿verdad?, que aunque sea una corta enseñanza en esta noche o una corta reflexión, tenemos que entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que hoy vamos a entrar en un proceso de cambios porque Dios nos va a sorprender. Dile a tu hermano que está a tu lado, Dios te va a sorprender. Amén, Dios te va a sorprender, pastor. Lo que estamos esperando, Dios viene de camino ya. Gloria a Dios. Así que Dios nos va a sorprender con algo lindo, ¿verdad? Todo siempre sea para la gloria de Él. Gloria a Dios. Y la introducción dice, cuando hablamos de cambios, hablamos de crecimiento espiritual en nosotros. Es un proceso de volvernos más y más como Jesús. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, el Espíritu Santo comienza el proceso en nosotros de hacernos más como Él. Pedro en su segunda carta nos habla que somos partícipes de la naturaleza divina mediante el poder de Dios. Como todas las cosas que permanecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante aquel que nos llamó, cuando entramos en el proceso de Dios, entramos en un proceso de crecimiento espiritual que se identifica por el evidente crecimiento del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y en esta noche la enseñanza que nos da, ¿verdad?, la historia es, el alfarero es el que trabaja con el barro, el que lo pisa, el que lo aprieta, el que lo espacharra, ¿verdad?, porque el barro es duro, y lo tira en el turo, en la mesa. ¿Para qué? Para ablandarlo, para que poco a poco, ¿verdad?, se vaya ablandando para él poder trabajar con él. Gloria a Dios. Para poder trabajar y formar su vasija en el torno.
Buena parte del alfarero o tienda de oriente se hace de una manera simple. El artesano hace girar la rueda con los pies y con sus manos la imprime. O sea, le da forma a la vasija, ya que las vasijas son sumamente frágiles, como cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos frágiles y Dios trabaja con nosotros con mucho amor. Así el alfarero también trabaja con amor su vasija. El alfarero hace su vasija como él desea. Así es Dios con nosotros. El alfarero construye una hermosa ilustración que es aplicada a Israel y es también ilustrativo de la soberanía de Dios. Las partes de la rueda, como la piedra donde se pone, y la piedra era la parte, en aquel tiempo, la piedra era la parte principal donde se ponía pues la segunda base, que era el marco. El marco era como una cruz, o sea, dos tablones que cruzaban, y cada tablón tenía como un palito en cada esquina, y cuando lo ponía encima de la piedra era para soportar, para mantenerlo, ¿verdad? Y el marco o la base y el torno o el palo era lo que iba encima de esa base. Y luego de esa base lo que iba encima era la parte redonda, lisa, ¿verdad? Donde ahí era que se ponía el barro y ahí era donde el alfarero iba a trabajar en ella. El desarrollo, ahora entrando al tema de cómo Dios nos va a sorprender, nos ilustra a nosotros la enseñanza, el propósito que le dio al pueblo de Israel. Y hoy nosotros tenemos que hacernos una pregunta importante, hermano. ¿Quieres entrar en el proceso de Dios? Y cuando Jamón daba su reflexión corta, me preguntaba, ¿verdad?, si aquel varón estaba dispuesto a entrar en el proceso, porque cuando él entregó su vida a Dios, ¿verdad?, entregó en las manos de él. En otras palabras, él no pensó que le iba a suceder eso. Él solamente se entregó su vida y le sucedió, ¿verdad?, que se le quemó todo su negocio. Pero hoy, basado en esa pregunta que él lanzaba, también yo tengo otra pregunta. ¿Quieres entrar en el proceso de Dios? Esa pregunta ve analizándola en el camino, ¿verdad? Y al final tú podrás decidir si estamos dispuestos a entrar en el proceso de Dios. Los cambios que hoy día quiera hacer con nosotros o quiera hacer en el camino de nuestra vida, ¿verdad? Porque hay cambios que nos van a sorprender. Dios nos va a sorprender, pero los procesos y los cambios no son fáciles. Hay procesos que duelen, hay procesos que nos marcan, pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jeremías habla en el capítulo 18 y versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, y ahí entramos a la palabra, ¿verdad?, de haber hablado un poquito de historia, un poquito de introducción. Vamos a la palabra donde vamos a hablar de lo que es el alfarero. Pero en este momento, Dios en aquel tiempo trabajaba con Israel, pero hoy va a trabajar con nosotros. Trabajó en aquel tiempo y nos ilustra la historia, pero hoy esa misma vasija, ese mismo proceso que pasó Israel, lo vamos a pasar nosotros hoy, o en el camino, o la enseñanza hoy va a ser esta, pero tenemos que entrar en ese proceso, donde Dios quiere que tú y yo entremos. Levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Allí, levántate, allí hablaré contigo. Allí te está diciendo, no es tiempo de pensarlo, es tiempo de levantarnos, es tiempo de estar de pie, de moverte, es tiempo de moverte, no de detenerte. Dile a tu hermano, muévete. Muévete. Hoy es que tú tengas la iniciativa, que te muevas. No es que te quedes quieto. Es que desde hoy tú puedes decir, yo me voy a mover en el proceso de Dios. Desde hoy yo voy a entrar en ese proceso, cual sea. No sabemos cuál es el proceso que Dios te va a entrar. En el proceso que tú vas a entrar, si es sencillo, si es fuerte, si te va a doler, si no te va a doler. Solo te tengo que decir que en el proceso que tú y yo vamos a entrar, ¿verdad? Gloria a Dios. En los cambios que vamos a tener en este proceso, solo Dios los conoce. Pero para que haya una mejor vida espiritual, para que nuestra vida espiritual crezca, tenemos que estar en el proceso de Dios. Porque si no, nos quedaremos en donde estamos, en la misma pieza, en la misma postura. Y tú
te mantendrás ahí quieto, ¿verdad? Sin anhelar nada. Pero Dios lo que quiere es que tú anheles crecer. Pero para crecer, para escalar peldaños, para que Dios te lleve a diferentes, ¿verdad?, procesos o alternativas, podemos decir, o posiciones, tú tienes que entrar en el proceso. Porque si no entras en el proceso, te vas a quedar ahí donde empezaste. Yo quiero seguir hacia adelante. Yo quiero alcanzar otras metas, pero tengo que entrar en el proceso. Y me pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque hay procesos, hermano, que cada cual podrá identificar en esta noche en qué proceso tú estás en este momento. Hacia dónde tú quieres llegar. Y si tú te analizas dónde tú estás parado, qué te está sucediendo, cuáles son tus circunstancias. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Qué Dios quiere conmigo? Es que a lo mejor Dios está tratando contigo de una manera diferente y tú no lo entiendes. Es que a lo mejor quiere Él trabajar contigo en un área específica y tú no lo entiendes o no dejas que Él lo haga. Gloria a Dios. Entonces Jeremías se movió a la casa del alfarero como el padre le había enviado. Le dijo, vete allá, ve allá que allá yo voy a hablar contigo. Y Jeremías se movió a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda que le quería enseñar. Él trabajaba sobre la rueda. Y la enseñanza en esta noche, ¿qué era lo que Dios quería enseñarle a Jeremías cuando Jeremías fuera a la casa del alfarero? Dios le quería enseñar algo a Jeremías importante para que Jeremías viera cómo era que el alfarero trabajaba en la mesa con el barro. Porque así mismo Dios quería trabajar con este pueblo. Y entonces nosotros analizamos cómo Dios va a trabajar con nosotros. Pues a veces Dios nos da algunas señales para que nosotros veamos por dónde es que tenemos que entrar. ¿Por qué proceso es que tú vas a meterte, ¿verdad? O en qué camino tú vas a caminar para que puedas alcanzar lo que Él quiere. Que Él podía hacer lo mismo con el pueblo de Israel y con nosotros. Así que sí, Jeremías, Dios le estaba dando una enseñanza de lo que tenía que aprender, que lo que tenía que mirar, que era lo que Dios quería mostrarle. Simplemente era que Dios quería trabajar con el pueblo de una manera diferente. Y Él quería mostrárselo a él. Pero lo que me llama la atención es que cuando Jeremías llega allí, fue obediente y fue a la casa como Dios le envió. Ve allí, a la casa del alfarero, que allí yo voy a hablar contigo. Era simple, Dios lo que quería que él mirara lo que estaba haciendo el alfarero. Y Dios quiere en el camino que nosotros miremos lo que Dios está haciendo con la casa, que miremos lo que Dios está haciendo con nosotros, que miremos lo que Dios está haciendo contigo en particular. Que tú te des cuenta que Dios quiere trabajar contigo, pero hay cosas que no nos permiten que Él nos trabaje. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. La rueda era el instrumento compuesto de 2 ruedas. Es impresionante cómo el pie del alfarero movía la grande y esta daba vuelta y movía la pequeña. Y allí se ponía el barro para trabajarlo. O sea, el alfarero, ¿verdad? Para aquel entonces, ustedes saben cómo son las máquinas de coser viejitas. Que uno le da con el pie y ya se mueven, ¿verdad? Y la rueda, había una grande y una pequeña y juntas estaban con una polea y mientras le daba la grande, movía la pequeña y la pequeña movía la base o el plato donde estaba el barro. Y así mismo es que hace el Señor. Mientras Él le da a la pieza para que se mueva, Él te va moldeando. Y mientras Él te va moldeando, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Y el maestro se sienta en la mesa constantemente a trabajar contigo y trabajar conmigo. ¿Sabes una cosa? La rueda siempre se está moviendo. La rueda siempre se está moviendo para trabajar contigo y trabajar conmigo. Para que podamos entender que o nos salimos o entramos en el proceso. La rueda siempre va a estar ahí moviéndose. El maestro va a estar sentado ahí como el alfarero haciendo su trabajo. Todo depende de nosotros. Si queremos entrar ahí en la rueda, si queremos entrar ahí y dejar que el maestro nos monte ahí, ¿verdad? Como el alfarero, como el barro, o mantenernos afuera y salirnos del proceso de Dios. Y cuando podemos analizar esa ilustración, lo que es el proceso de Dios, lo que es mantenerte ahí, en la pieza, en la base,
como el barro. Es como si tú dijeras, gloria a Dios, ¿sigo o no sigo? ¿Voy o no voy? ¿Llego a la casa o no llego? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Llegar a la casa o no llegar? ¿Buscar lo que Dios me quiere dar o no? ¿Acercarme al maestro porque Él quiere bendecirme? ¿O mantenerme donde estoy? Simplemente voy cuando tenga deseo. Voy cuando tenga ánimo. Voy cuando tenga la oportunidad. Y a veces en el camino Dios quiere que nosotros entremos en un proceso, pero nosotros mismos no le permitimos que el maestro trabaje con nosotros. Entonces queremos cambios, queremos que Dios trabaje con nosotros, que Dios nos